Muy buenas tardes, somos el Grupo 1 y somos estudiantes de la Universidad César Vallejo, sede Piura, comprometidos con el desarrollo sostenible. Nuestro estudio de la problemática abordada tiene como título La contaminación del río Chira por los pobladores de Sullana 2025, que parte en el distrito de Sullana, como ya lo mencioné, donde se ha observado una realidad muy preocupante por la gran cantidad de residuos acumulados en este sector que es el río Chira, en la cual afecta a varios pobladores cercanos, ¿no? Es por ello que nosotros hemos optado para abordar esta gran problemática. El río Chira es una fuente fundamental de agua para Sullana y el Bajo Piura, pero en el año 2025 ha enfrentado una crisis severa, principalmente por la contaminación. Por un lado, el colapso del sistema de saneamiento de Sullana ha provocado que durante años aguas residuales domésticas sin tratar colapsen o se viertan en el río, ¿no? Informes como la Autoridad Nacional del Agua muestran que en zonas como el Puente Viejo los niveles sobrepasan los límites permitidos, ¿no? Lo que representa un riesgo constante para la salud, especialmente para las familias más vulnerables que habitan la zona. A pesar de esa problemática, se suma una amenaza más reciente que es la minería ilegal, en la cual en las partes altas de Cuenca denuncian, ¿no? Actividades que están liberando metales pesados al agua. A nivel nacional, esta situación refleja una problemática mucho más amplia, porque más del 60% de los ríos del Perú representan algún tipo de contaminación. Por ejemplo, tenemos al río Rípac, tenemos el Chili y tenemos al Montaro, que muestran fallas constantes en el tratamiento de aguas residuales y en la fiscalización ambiental. Aunque estas leyes existan, su aplicación es limitada debido a la falta de recursos e infraestructura. En el contexto internacional, el problema también es recurrente en varios países de América Latina como Colombia, México y Argentina, en la cual los ríos sufren de problemas de aguas residuales e industriales, ¿no? Sin tratamiento, según organismos internacionales, más del 80% de las aguas servidas en los países en desarrollo se vierten directamente a los ríos. Lo que hemos identificado es que el río está sufriendo un deterioro constante debido al vertimiento de residuos sólidos y aguas residuales sin tratamiento. Esta situación no solo afecta la calidad del agua, sino que también tiene un impacto directo en lo que respecta a la salud pública, en la biodiversidad y en el equilibrio ecológico de toda esta zona. Este problema surge principalmente porque muchos pobladores siguen arrojando desechos al río y porque las autoridades no cuentan con un sistema eficiente de fiscalización y tratamiento de agua. Todo esto genera un entorno contaminado que afecta tanto a las familias que viven cerca como a las actividades económicas que dependen del río, como una de las principales siendo la agricultura. En cuanto a la delimitación, nuestro estudio se enfoca especialmente en el tramo del río Chira que atraviesa la ciudad de Sullana, ya que es desde donde se observa la mayor acumulación de desechos. Temporalmente, la investigación está ubicada en el año 2025, lo que nos permite analizar la situación actual y cómo es que la población hace frente a esta problemática. Finalmente, la pregunta que nosotros nos englobamos en lo que respecta a nuestra investigación es: ¿cuáles son las principales causas y consecuencias de la contaminación del río Chira durante el 2025? Dentro de los objetivos que nos ayudaron a desarrollar nuestro trabajo, tenemos nuestro objetivo general, el cual fue analizar las causas y consecuencias de la contaminación provocada por los pobladores de Sollana en el año 2025. Este objetivo nos permitió comprender cómo se originaba lo que vendría siendo la contaminación, qué efectos tenía en la población y qué alternativas podrían proponerse para poder disminuir su impacto. Respecto a los objetivos específicos, el primero consistió en identificar los principales focos de contaminación del río Chira y para ello realizamos visitas de observación, lo que nos permitió reconocer las zonas más afectadas y los tipos de residuos presentes. El segundo objetivo fue
reconocer las causas y las consecuencias del vertimiento de aguas residuales sin tratamiento. Este punto nos ayudó a analizar desde dónde se generaba el problema y cómo afectaba tanto la calidad del agua como a la salud pública, así como también a la biodiversidad. Y finalmente el objetivo específico es de que fue fomentar las acciones de limpieza y recuperación del entorno. En conjunto, estos objetivos nos han orientado en todo nuestro trabajo, permitiendo así obtener una visión completa del problema ambiental como es la contaminación del río Chira. Bueno, continuando con los antecedentes de nuestro proyecto, encontramos primero el estudio realizado en Sullana por Zapata Rojas y León Castillo en 2023. Ellos evaluaron la calidad del agua del río Chira y descubrieron niveles muy altos de contaminación, especialmente coliformes fecales debido a que muchas aguas residuales se vierten directamente sin tratamiento. También tenemos un antecedente nacional de 2021 realizado en Huanta, donde se analizó la contaminación por residuos sólidos. Este estudio demostró que la mala disposición de basura afecta el medio ambiente y también la salud de las personas. Esto se relaciona directamente con nuestro proyecto porque evidencia que la contaminación del agua y los residuos mal manejados son problemas frecuentes en muchas partes del Perú. Continuando con la justificación, tenemos que este estudio es importante porque la contaminación del río Chira pone en riesgo la salud de la población, afecta a la agricultura y deteriora el ecosistema. Nuestro objetivo es analizar las causas y generar conciencia ambiental y promover acciones responsables en la comunidad. Además, esta investigación nos ayuda a formarnos como estudiantes, aplicando lo aprendido a un problema real. También sirve como base para que las autoridades puedan plantear posibles soluciones y finalmente se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, que busca garantizar agua limpia y saneamiento. Ahora pasando a nuestro cronograma de actividades, aquí tenemos organizado lo que haremos en cada fecha. Primero vamos a identificar los focos de contaminación del río mediante visitas y registro fotográfico, luego realizaremos materiales informativos como afiches o carteles para explicar las causas y consecuencias del problema y finalmente desarrollaremos acciones de sensibilización que van a promover la limpieza y la recuperación del entorno. Todas estas actividades serán realizadas por el grupo investigador dentro de las fechas establecidas. Se conoce que el río Chira es la principal fuente de abastecimiento de agua para consumo humano y también para las actividades agrícolas en la provincia de Sullana, lo cual lo convierte en un recurso fundamental para la sostenibilidad económica y social de la región. Pero en la actualidad, según las investigaciones que fundamentan nuestro proyecto de investigación ambiental, se logró determinar que existe un deterioro progresivo en la calidad del agua del río Chira. Esto se logra determinar según las investigaciones realizadas por los estándares de calidad ambiental, el EGA, en donde se ha evidenciado que muchos ríos del Perú, incluido el río Chira, presentan altas concentraciones de coliformes fecales, materia orgánica y metales pesados, lo cual refleja una gestión insuficiente de los residuos y un tratamiento inadecuado de las aguas residuales. También, mediante esta investigación realizada por el EGA, se logró determinar que uno de los contaminantes principales del río Chira proviene de las aguas residuales domésticas vertidas sin tratamiento, consecuencia del colapso y de la limitada capacidad de la infraestructura del saneamiento de la ciudad. Esta investigación tuvo como punto de referencia el Puente Viejo, en donde se ha evidenciado niveles alarmantes de coliformes fecales que superan ampliamente los límites establecidos por el ECA, lo que representa un riesgo epidemiológico directo para las poblaciones que viven cerca del río. Este tipo de contaminación genera enfermedades gastrointestinales, dérmicas y parasitarias, principalmente en niños y en pobladores que utilizan el río como una fuente principal del agua. Asimismo, nosotros, para también sustentar nuestro proyecto dentro de nuestro marco teórico, están las investigaciones realizadas por la Autoridad Nacional del Agua, que es el ANA, la cual ha identificado ya desde hace varios años que hay una tendencia creciente también en el desarrollo de la calidad del agua en la cuenca Chira-Piura, atribuyendo este fenómeno a la falta de infraestructura de tratamiento, también como lo mencionaba el KEA, pero también a la expansión urbana desordenada y a la insuficiente fiscalización ambiental.
Aunque la normativa peruana, como la Ley de Recursos Hídricos, promueve la gestión integral del recurso, la capacidad de cumplimiento suele verse limitada en escala de articulación entre autoridades locales y regionales, así como las restricciones de presupuesto. Según organismos como la UNESCO y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, más del 80% de aguas residuales en el país subdesarrollados como el Perú se descartan sin tratamiento, lo que afecta a la biodiversidad, los sistemas productivos y el acceso a agua de calidad. En este sentido, la problemática del río Chira se inserta en un patrón regional, donde las prácticas inadecuadas del manejo de residuos y la expansión urbana acelerada y la escasa educación ambiental son factores principales para la degradación del ecosistema acuático. Otro elemento que aporta a la contaminación del río Chira es la práctica de minería ilegal por los pobladores que mayormente viven cerca de la ribera del río, en donde los materiales pesados como el mercurio van a desembocar dentro de las aguas, incrementando el índice de contaminación. Luego de haber revisado la literatura, demostramos que para resolver este problema se requiere estrategias integrales que combinen infraestructura del saneamiento, educación ambiental y sobre todo la participación de la comunidad. Para ello, nosotros nos hemos acercado a ver el estado actual en el que se encuentra el río Chira para proponer campañas de limpieza y asimismo realizar afiches. Vamos a ver y revisar nuestras evidencias. Como podemos observar, aquí nos encontramos en la ribera del río Chira recogiendo la basura que se encuentra. Asimismo, otras compañeras también entregaron afiches para de esa manera lograr concientizar la importancia del cuidado del río Chira a los pobladores de Sullana, donde los afectados directamente son ellos mismos. Las campañas que nosotros hemos realizado de limpieza y de entrega de afiche tienen la finalidad de lograr reducir y aportar la contaminación del río Chira, ya que a un futuro la calidad del agua va a ser tan mínima que no se va a poder consumir. Continuando con la última parte de la investigación, concluimos lo siguiente. El estudio permitió conocer que la contaminación del río Chira está profundamente relacionada con los principales focos identificados durante la investigación, evidenciándose que los vertimientos de aguas residuales sin tratamiento, los residuos domésticos arrojados a las riberas y los desechos agrícolas provenientes de los distritos aledaños constituyen el núcleo principal de la problemática de la contaminación ambiental. Las observaciones en campo junto con los antecedentes revisados confirmaron que estos focos no solamente deterioran la calidad de agua, sino que debilitan la biodiversidad acuática y exponen a las familias ribereñas a enfermedades gastrointestinales y dérmicas, mostrando un problema que excede la dimensión ambiental y se vincula directamente con la salud pública. Finalmente, las actividades de limpieza, civilización y difusión desarrolladas en el marco del cronograma de actividades demostraron que la participación comunitaria constituye un eje clave para revertir la problemática ambiental.